Bien, bueno, pues lo primero, disculpad por no haber podido venir el jueves. No pasa nada porque tenemos esta sesión de pasado mañana y la semana que viene todavía por delante y tenemos tiempo de sobra de ver las tareas que faltan, que además ya están todas subidas, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que nos da tiempo a ver en esta sesión online. Solamente faltaría una última tarea no presencial, que la he empezado a hacer esta mañana, con lo cual la vais a tener muy pronto ya colgada, que sería la última actividad del 20%, que es muy sencilla, solamente hay que bueno, pues rellenar unas tablas con todas las siglas y acrónimos que hemos usado desde el comienzo del curso en redes. Es decir, pues qué significa DHCP, qué significa DNS, qué significa IP, qué significa LAN, qué significa MAN, WAN. Estamos hablando de unos 100, ¿vale? De unos 100 conceptos. Ya sabéis que las siglas son cuando lo decimos letra a letra, como por ejemplo DHCP serían siglas, y acrónimos cuando lo decimos como una palabra. LAN, que lo conocemos como si fuera una palabra, pero al final son términos o conceptos casi siempre en inglés que tenemos que conocer, porque se usa muchísimo en terminología técnica de redes y merece la pena que al menos lo tengáis como si fuera un glosario, y evidentemente pues es una forma que tenemos de ir aprendiendo. En redes hay que aprenderse los nombres de todas las tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces eso es un ejercicio, una actividad final, y así tenemos en cada uno de los resultados de aprendizaje 4 actividades no presenciales y 3 obligatorias presenciales, que son las de los jueves. Bueno, pues como entiendo que me estáis viendo y me estáis escuchando, voy a empezar a compartir y vamos a revisar lo que no hemos revisado todavía. Venga, si os vais a la página principal del curso, veréis que bueno, en las pruebas calificables tenéis ya prácticamente todo el material. De este resultado de aprendizaje solo faltaría el cuestionario, que mi idea es hacerlo, pues intentar tenerlo hecho para el martes, para que tengáis como siempre unos días, y ya con los tres cuestionarios tener unas 100 preguntas aproximadamente. Os abriré un cuestionario que no es calificable, sino que es para entrenar. Os lo abriré entre 2 y 3 días antes del examen para que lo podáis usar, y las preguntas del examen pues saldrán del cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces vais a tener una parte del examen tipo test, que es muy importante, que en el examen presencial en papel, pero tenéis la forma de prepararlo, ¿de acuerdo? Es decir, si no tuvierais esa ayuda o esa forma de prepararlo, pues sería un examen complicado de tipo test, quizá. No demasiado, porque no es un nivel muy alto de contenido, porque es un grado medio, pero sí es verdad que hay que entender lo que se está preguntando. Pero cuando encima podéis trabajar, podéis prepararlo a modo entrenamiento, pues muchas de las preguntas las vais a acabar aprendiendo, os van a sonar, os vais a reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces, aparte, yo creo que no tenéis que tenerle miedo, pero hay que trabajar la conciencia. Y nada, pues si os parece, vamos a comenzar, mejor dicho, con la parte no presencial, que aquí tenéis 3 actividades ya y solo faltaría la última, que os he dicho, que es la de los acrónimos y las siglas. Venga, vamos a echarle un vistazo a lo que tenemos por aquí. Si veis, ya están puestos 3 ejercicios, faltaría el cuarto, o sea, esto va a cambiar, va a ser 2,5 puntos como siempre. Que, bueno, el ejercicio 4 tratará sobre la importancia de las siglas y los acrónimos en redes, y ya os digo, básicamente es rellenar 2 tablas o 3 tablas. Sale más o menos 4 tablas más o menos, ¿vale? De conceptos, ¿vale? De términos, ¿vale? Están ordenados alfabéticamente y, bueno, pues es tan sencillo como buscarlo y escribirlo. Y luego explicar un poquito en qué consiste, ¿vale? Es decir, el LAN, por ejemplo, sería Local Area Network, y entonces sería pues el término correcto, el término original, científico, para describir la red de la local. ¿Qué era una LAN? Pues una red, acordaros que se diferenciaba de otro tipo de redes porque tiene un ámbito geográfico reducido, una tasa de error baja, una velocidad elevada, y bueno, pues es el concepto o el tipo de red donde nosotros vamos a trabajar normalmente. Bueno, pues es un poquito la idea, ¿vale? Es una especie de glosario, ¿eh? Es un trabajo que se requiere tiempo para hacer, pero que os va a ayudar mucho a estudiaros bien la teoría y sobre todo a usar con rigor la terminología de redes. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a esto. Creo que ya lo vimos, sí. La actividad ya la vimos en la sesión de la semana pasada. No pasa nada porque este jueves le echaremos un vistazo. Si queréis lo volvemos a hacer, que es muy rápido.
Voy, sí, está descargada, con lo cual está claro que la hemos, ¿vale? La hemos utilizado. Voy a cambiar de ventana. Voy a Google Meet a decirle que me cambie lo que estoy compartiendo. Vale, pues ahora tenéis el ejercicio que ya miramos el otro día. Acordaros que, bueno, pues hay una tabla muy importante de la cual van a hablar unas cuantas preguntas del tipo test, con las direcciones IPv4 que no se pueden usar para ponerla a los equipos, ¿de acuerdo? Hay una serie de rangos, tenéis que verlo muy bien, y luego hay una serie de direcciones que sí que están reservadas precisamente para usarlas dentro de la red de la empresa, de la red corporativa o de la red de ámbito privado. Y en base a esas dos tablas, pues esto que entiendo que lo habréis hecho ya todos. Si tenéis cualquier duda, pues el jueves lo puedo aclarar. Y si no, pues nada, no hay que darle más historia. Pero este ejercicio es importante, ¿eh? Esta práctica es una gran referencia para que un técnico de red o una técnica de red tenga clarísimo cómo hacer o cómo configurar a nivel lógico, es decir, utilizando el protocolo IPv4, los equipos, ¿eh? Estamos ya por un nivel por encima del físico, nivel lógico en una red. Bien, esto era solamente para recordaros que esto ya lo habíamos visto, y esta es la que he colgado, o colgué hace unos días, la colgué creo que fue el sábado por la noche o el viernes por la noche, que trata sobre es sobre las clases de direcciones. Sí. Hay dos actividades, una que es la que vamos a hacer en el aula, y otra que hacéis de manera autónoma, que tratan de un concepto importante, pero que luego veremos más adelante cuando lleguemos a la segunda evaluación, al resultado de aprendizaje 4, que no lo es tanto. ¿De acuerdo? Bueno, hay cosas que sí se van mencionando. Acordaros que el documento que expresa el protocolo se llama RFC, Request for Comment. Esto es una de las siglas que tenemos que definir. Esta es otra de las siglas que tenemos que definir. Internet Protocol Version 4. Todas las tenéis en las actividades, ¿eh? O sea, todo lo tenéis. Yo no uso nunca una sigla, o intento no usarlas, o un acrónimo. Puede ser que algunos se me hayan colado, sobre todo las tablas resumen, que no te diga previamente lo que significa cada letra, ¿eh? Me parece básico, ¿eh? A la hora de hacer un documento. Entonces, bueno, lo ideal sería que lo consultarais en las actividades, pero bueno, igual tardáis menos buscando en internet. Bueno, pues acordaros, el RFC 791 fue el que estableció en el año 1981 el protocolo IPv4, y una de las cosas que estableció fue que las direcciones IPv4 tenían 32 bits, organizadas en 4 números, en 4 bytes. Venga, entonces, si hacemos caso a cómo son los números por los que comienzan esos bits, ¿vale? Los primeros números, pues si utilizamos una regla, y es que el primer bit siempre tiene valor 0, y bueno, esto lo voy a explicar en la pizarra que se verá mejor, pues nos da un rango que va desde la 0 a la 127, se considera clase A, ¿de acuerdo? Desde la 128 a la 191 se considera clase B, y desde la 192 a la 223 se considera clase C. Es decir, las primeras, por ejemplo, la dirección 1.4.5.6 sería de clase A, porque está en este rango el primer byte, el primer octeto. Y todo lo que esté entre 128 y 191 se considera de clase B, y todo lo que esté entre 192 y 223 se considera de clase C. Luego está la clase E, que no se utiliza para equipos, pero existe como clase, y la clase D, que tampoco se utiliza, bueno, que tiene este rango, ¿de acuerdo? Pero lo más importante de las clases es que se les asocia una máscara, ¿de acuerdo? La máscara es una secuencia de bits con valor 1 seguido de una secuencia de bits con valor 0, que es fundamental porque determina el tamaño de la red, ¿de acuerdo? Vale, Carlos, cuando termine la explicación te atiendo la pregunta. No ¿Vale? se está compartiendo la pantalla. Ah, vale, gracias. Vale, gracias por avisar. Vale, pues menos mal que me lo habéis dicho, porque si no, me tiro todo el rato explicándolo. Si es que es lo que tiene el programa este, que tiene este fallo y tengo que hacerlo ventana a ventana. Vale, si no hace el efecto ese infinito y no se ve. Vale, disculpad. Venga, este sería el nuevo ejercicio, que ya lo colgué el sábado, y os habla de las clases, ¿de acuerdo? Las clases son una forma de clasificar las direcciones IP, o cómo se clasificaron en su momento en el año 81. Y esto es fundamental, para entender el protocolo, aunque hoy en día esto se puede modificar, pero al comenzar a profundizar en el protocolo IPv4 hay que entenderlo. ¿Vale? Si miramos las direcciones, el primer número, el primer octeto, si ese primer octeto está entre 0 y 127 se considera de clase A, si está entre 128 y 191 se considera de clase B,
y si está entre 192 y 223 se considera de clase C. Luego está la clase E y la clase D, que se utilizan o están reservadas, no se puede utilizar para un equipo particular, con lo cual en redes locales pues no tiene ningún sentido estudiarlas, pero hay que conocerlas. Bien, se definió que la clase A tenía una máscara de este estilo. Eso quiere decir que la primera parte es la que identifica la red y el resto es la que identifica los equipos dentro de la red. Por lo tanto, si contamos el número de bits que representan a los equipos, pues tenemos un rango de representación de 2 elevado a 24, que es una barbaridad, y siempre hay que restar dos direcciones. Una es la dirección de red de toda la red y otra es la dirección de broadcast dentro de la red, es decir, una dirección especial para hacer un envío a todos los equipos de la red. Una dirección que no se puede usar para equipos, igual que la dirección de red tampoco se puede usar para equipos, y eso es lo que hace que en el cálculo de número de equipos direccionales se tenga que restar siempre 2. Luego está la clase B, que se decidió que iba a tener esta máscara. Estos son 8 bits a 1, otros 8 bits a 1, 8 bits a 0 y otros 8 bits a 0. Eso da un rango de representación de 16 bits, 2 elevado a 16, menos las 2 que se pierden para identificar a la red y para identificar al broadcast de la red. Y por último tenemos las direcciones de clase C, que tienen una máscara asociada de 255.255.255.0, es decir, 24 bits con valor 1, seguidos de 8 bits con valor 0. Eso da una capacidad de representación de 2 elevado a 8 menos 2, porque se pierde una siempre que no se puede asignar a equipos, acordaros de la práctica anterior, para referenciar a la red, dirección de red, y para hacer un envío de broadcast a todos los equipos de la red, dirección de broadcast. Por lo tanto, bueno, eso ahora en la pizarra, el próximo día os lo explicaré, ¿vale? Se cumple, si lo pasamos a binario, que las direcciones de clase A siempre empiezan por 0, las direcciones de clase B siempre empiezan por 1, 0, y las direcciones de clase C siempre empiezan por 1, 1, 0, y si os dais cuenta voy como desplazando, ¿vale? Las de clase E empiezan por aquí, las de clase D empiezan por aquí. Eso hace que el primer octeto sea este, sea este, sea este, o sea este, o sea este. Bien, más o menos, esto es teoría pura y dura, pero no os podéis imaginar lo importante y lo práctica que es esta teoría. Es decir, aquí ya la teoría deja de ser un rollo que me tengo que estudiar, a ser algo que sí o sí, pues seguramente seguirá siendo un rollo, pero sí o sí lo tengo que comprender y aplicar, porque si no, no estoy consiguiendo los resultados que quiero en la configuración de una red. A partir de ahora la teoría se convierte en una teoría práctica, es decir, todo lo que aprendo lo aplico a mi trabajo real. Lo anterior pues era un poco conocer pues un poquito la historia de las tecnologías, las velocidades, las características, es decir, ahí no hay mucha lógica, o algo, hay, siempre hay lógica, en ordenadores y en informática siempre hay lógica, pero hay veces que hay cosas que hay que aprender sí o sí, como las tablas de multiplicar, pero aquí ya no es tan importante el aprender, sino el comprender y el intentar descifrar por qué ocurre esto. Entonces, esto, por ejemplo, yo cuando estudiaba la carrera, como mis profesores no dedicaban tiempo a que lo entendieran, nos decían, ahí está eso y tenéis que estudiarlo, pues yo esto me lo aprendí de memoria, porque no lo entendía. Y luego cuando empecé a dar clases de redes, cuando me di cuenta que esto yo no lo podía explicar lo que a mí me lo habían explicado, y cuando intenté descifrarlo, aplicar una lógica, un principio, seguirlo y poder luego explicarlo a vosotros, ¿vale? Es decir, entonces vosotros directamente deberíais intentar entender lo que aquí se está explicando, pero de todas formas el próximo día en clase os lo intentaré explicar. Estaría bien que os trajerais, ¿vale?, la tabla esa que os dije, que os hice de todos los números de 0 a 255 en binario, o que lo tuvierais bastante fresco porque os va a ayudar. Aquí donde vamos a usar el binario de verdad. Bueno, y conclusión de todo esto, tenemos 3 clases con 3 máscaras, y estos son los formatos de máscara que tenemos que aprender a utilizar. Este es el que usamos, por ejemplo, en Windows, este es el que usamos en Debian, el reducido, y a la hora de escribir, porque se tarda menos tiempo en escribir esto que en escribir esto, ¿vale? Bien, vale, mira, por ejemplo, la barra, esto está mal, esto no es barra 24, esto es barra 8, tengo que cambiar, ¿vale? Hay un fallo, bueno. Vale, esto está mal. ¿Esto por qué está esto mal? A ver, sería... lo he hecho muy rápido y no me ha dado tiempo a comprobarlo. La máscara, vale. ¿Cuántos bienes emplearlo? En una clase, esto creo que es clase A. Es lo que está mal. Vale, esto está mal. Vale, disculpadme que no lo he revisado. Vale, tengo que modificar este documento. Vale, lo voy a intentar hacer. Estaría bien que lo tuvierais actualizado. Vale, mañana el juego lo repetiré. Vale, aquí me he liado con la clase C y la clase A. La B está bien. Bueno, la clase A, esta es la máscara asociada, barra 8. ¿Por qué es barra 8? Porque tiene 8 unos.
¿de acuerdo? Y este es el formato inverso, el WildMask que utiliza Cisco. Windows, Linux y la mayoría de documentación, porque se tarda menos en escribir esto que esto, y Cisco iOS. O sea, Windows, Linux, Cisco. Y esto es como realmente debería ser el formato. Lo que pasa es que esto se tarda mucho en escribir. Vale, la clase B tiene esta máscara y la clase C tiene esta otra máscara. ¿Vale? Como veis, se va desplazando los ceros. Bueno, y aquí tenéis un primer ejercicio. Este ejercicio lo ponía yo en los primeros exámenes que yo hacía. De hecho se ve un poco antiguo, porque un router ADSL ya vamos a ver pocos, pero es una tecnología que sigue existiendo y bueno, pues tiene sentido. ¿Por qué lo pongo? Porque el router ADSL al mismo tiempo lleva un módem incrustado que es el que te da acceso a internet, entonces me viene perfecto para el esquema. Bueno, pues esto lleva un cable que va a un switch y os plantea la siguiente situación de red: un ordenador de sobremesa, que yo creo que ya nadie le llama así, como le dice ordenador o PC, que tiene su propio cable que va al switch, una impresora de red como la que tenemos en el aula o como la mayoría de impresoras de hoy en día que tienen su propia tarjeta de red y van al switch, y luego pues un enfoque más tradicional pero que todavía os vais a encontrar en alguna oficina o en alguna empresa, y es una pedazo de impresora carísima pero resulta que no tiene tarjeta de red. Entonces lo que se hace es que se conecta a un equipo. Si os dais cuenta, el equipo tiene un cable para conectar a la impresora que puede ser USB o LPT1, eran normalmente estos cables, y luego este es el cable que conecta al equipo con la red. O dicho de otra manera, la impresora no tiene capacidad de formar parte de la red, sino que es compartida por el equipo al que se conecta. Entonces, esta impresora no tiene dirección IP, pero este equipo sí tiene dirección IP. Este equipo sí tiene dirección IP, pero esta no tiene dirección IP. ¿De acuerdo? Entonces este es un mapa muy clásico de cuando yo explicaba redes en 2007-2008 en PC, porque se daba mucho en las empresas. Entonces yo lo he querido rescatar porque así os explico una situación curiosa que puede ocurrir. Es decir, yo no hace falta tener una impresora de red para que podáis imprimir en red en el aula. Yo podría tener una impresora local y la comparto. ¿De acuerdo? Eso podéis hacerlo también vosotros en casa. Bueno, y aquí tenéis lo que sería un esquema de direccionamiento, que no se trata solo de decir cuál es la dirección IP, sino también cuál es la máscara y parámetros como la puerta de enlace y el servidor de NES. En este caso solo vamos a poner uno. Aquí te explica un poquito el razonamiento, ¿de acuerdo?, que hemos hecho, y bueno, pues el ejercicio que se os pide, que entiendo que algunos ya lo habréis hecho, pero que me vais a permitir que lo volváis a hacer porque está mal la teoría, ¿vale? O si no la tenéis que cambiar en el documento Word, pero bueno, tenéis que cambiar una cosa que está mal. Bien, el esquema que se os plantea para que hagáis vosotros sería una red también muy sencilla. También veis que tiene años porque es un fondo de escritorio de Windows XP que todos lo habéis visto alguna vez. El equipo ya no se ve se ve bastante antiguo, en su momento se veía moderno. Este es un switch muy probablemente como el que tenemos en el aula, aunque este es de 16 puertos. Entonces este lo teníamos en mi centro, por eso lo busqué igual. Los switches sí puede ser que sean los mismos de hace 30 años porque no se rompen. Entonces este es de 16, este no se usa tanto como los de 24, pero bueno, para esta red permite, ¿vale? Y son cables, bueno, pues que he hecho ahí de alguna manera. La impresora tiene cable, el router, ¿vale? Un router Cisco de toda la vida también tiene cable, y luego pues, por aquí sale internet. Para que esto pueda ser verdad, este router tiene que llevar una DSL, ¿de acuerdo? O tiene que llevar un modem, o tiene que llevar un cable modem, tiene que llevar una tecnología que lo permita conectarse con la línea de internet. Este router, de hecho, era uno que teníamos en mi centro, porque hubo mucho tiempo un router Cisco que estaba en todos los centros educativos, que era router y modem, ¿vale? Era un combinado entre router y modem. Pero hoy en día esto normalmente va a ir a otro equipo, y ese otro equipo es el que se conecta a internet, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. El esquema es perfectamente válido. Entonces tenemos que reconocer los equipos que tienen necesidad de tener una tarjeta de red. En este caso, esta parte de aquí no la voy a considerar, sino que tenéis que ponerme la configuración del router por aquí. Os la he puesto yo. Eso quiere decir que el router, esta tarjeta de red, se corresponde con esta dirección, es la que van a usar el resto de los equipos para poder salir de la red, y también podemos usarla como servidor de NES, ¿vale? De hecho, os lo explica por ahí que podéis ponerla o no. Y luego pues una serie de reflexiones que realmente donde demostráis si lo estáis entendiendo o no. Le echaremos un vistazo porque alguna merece la pena tener claro para el día del examen, pero bueno, no se trata de un ejercicio demasiado complicado. Disculpad el error de la teoría, y bueno, y mañana el jueves lo terminaremos de arreglar, pues si no me da tiempo a cambiarlo. Venga, ahora vamos a pasar
a la actividad. Vale, ahora mismo no estáis viendo nada. Voy a compartir la pantalla principal para de lo que es la plataforma y luego cambiaré. Venga, entonces volvemos al curso. Si vais ahora a las tareas del 25%, a las obligatorias que hay que hacer en clase, pues veis que ha aparecido una nueva. Esta es la que tenemos que haber hecho el jueves pasado, entonces este jueves vamos a hacer las dos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este jueves va a ser una clase intensa, porque me merece la pena correr mucho para tener tranquilamente la semana que viene tiempo de dedicarle a las preguntas del cuestionario y a resolver dudas y bueno, y a explicaros un poquito cómo va a ser el examen y bueno, y daros un poquito las indicaciones básicas de cómo yo me estudiaría este examen. Bueno, os lo puedo decir ya, cómo me estudiaría este examen, pero yo me cogería todas las prácticas, me leería, a ver, yo lo haría de una manera que a lo mejor vosotros no lo vais a hacer, pero yo lo imprimiría, ¿vale? Ya sé que hoy en día eso ya es un atentado contra el medio ambiente, contra los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo estudio mejor en papel, ya cada uno, si lo vais a hacer con una tablet o con un portátil y podéis hacer anotaciones, también sirve, pero me interesaría mucho que hicierais anotaciones, que hicierais esquemas, resúmenes, porque es como se ha estudiado la vida y como se va a estudiar siempre, por mucha pantalla táctil que usemos. Yo creo que no hay muchas personas que sean más tecnológicas que yo y yo sigo siendo un romántico de la información en papel. Ya sé que es una pena y que podemos evitarlo, pero mi consejo es que lo hagáis así. Si podéis imprimirlo, lo imprimís. Os cogéis un subrayador y os vais señalando las cosas que consideráis más importantes. Y de cada actividad, que tenemos en total 20, tenemos 12, bueno, vamos a tener 12 no presenciales y 9, 21 presenciales, 21 actividades. Ahí tenéis toda la teoría, todo lo que necesitáis para el examen y todo lo que os voy a preguntar. Ya sé que los contenidos son más extensos, que son, ¿vale?, más, no sé cómo decirlo, pero todo lo que yo considero que contribuye a que alcancéis los resultados de aprendizaje y que además ha sido diseñado teniendo en cuenta los criterios de evaluación que se usan para medir si habéis alcanzado esos resultados de aprendizaje, está en las 21 actividades que hemos trabajado. ¿Cómo lo haría yo? Pues yo lo pasaría a papel y en papel me lo encuadernaría y yo lo estudiaría. Pero ya sé que no lo vais a hacer ninguno, pero bueno, yo os lo digo y a cada uno que haga lo que considere. Nosotros no usamos un libro de texto, podríamos usarlo perfectamente. Lo que pasa es que a mí no me gustan los libros de texto de formación profesional que he conocido en lo que yo imparto. Hay en otros módulos que seguramente estarán muy bien, algunos he encontrado, y por ejemplo en inglés o en empresa seguramente también estarán muy bien, pero en concreto en lo que yo imparto a mí me gusta adaptarlo a lo que me dice la normativa que tenéis que saber. Entonces las editoriales no se adaptan de esa manera como me adapto yo. Con lo cual, si queréis verlo de esa manera, me estoy ahorrando 50 o 60 euros para ver un libro de redes y me voy a gastar 6 euros en imprimirlo y en encuadernarlo, pues yo creo que os merece la pena. Pero bueno, eso ya cada uno tiene que ser autónomo y tener la madurez suficiente para hacerlo, ¿vale? ¿Que no lo vais a hacer? Pues nada, pues os cogéis los PDF y os los leéis, os lo intentáis esquematizar en una libreta, en unos folios y tenéis que sacar y tenéis que estudiar como se ha estudiado toda la vida, no hay aquí no hay secretos. ¿Y qué puede entrar? Pues absolutamente todo lo que se ha visto, es decir, la formación profesional es así y es que encima la semipresencial es todavía más así, es decir, lo que está en el currículum es lo que se puede preguntar. No obstante, yo voy a diseñar un examen en función de lo que hemos trabajado, es decir, no me voy a inventar cosas ni voy a poner cosas que y tenéis que ser capaces de saber qué es más importante, menos importante o, ¿vale?, separar una cosa de otra, pero evidentemente cuanto más estudiéis, más incluyáis, pues más posibilidad tendréis de hacerlo bien. Venga, vamos ahora con el ejercicio, la práctica dedicada a las clases, ¿de acuerdo? Bien, entonces para hacer esta práctica necesitamos una máquina de Linux. Tenemos dos opciones, o que tengáis un Linux instalado en el ordenador o que uséis la imagen de Linux, que por cierto ayer no iba, ¿vale? Venga, voy a compartir, ¿vale? Voy a entrar un segundo antes de empezar a compartir, a ver si tenemos el FTP arreglado, porque si no tenemos el FTP arreglado, que creo que ya lo tenéis descargado del último día, pero por si acaso, ¿vale? Voy a aprovechar que está por aquí el profesor de mantenimiento y creo que no funciona ahora mismo. Bueno, pues si lo tenéis descargado, bien, y si no, antes del jueves hay que tenerlo. Creo que lo descargasteis el otro día, ¿vale? Es una máquina Debian que tenemos aquí para las prácticas, que además viene perfecto porque funciona muy bien con VirtualBox.
Entonces, si lo vais a hacer en clase, vais a usar el VirtualBox de clase. Es probable que tengáis algún cambio, ¿vale? Por ejemplo, el nombre de la tarjeta de red sea diferente. Vale, pues me voy a apuntar a hablar con el responsable de mantenimiento para que lo compruebe, porque lo normal es que lo hagáis en clase. Pero también os digo que en 2 horas de clase no sé si va a dar tiempo a verlo todo. Entonces yo voy a explicar cómo lo hago yo. Yo lo que hago es me pongo el VirtualBox, me pongo la máquina, la imagen de Debian, que es un Linux, una distribución de Linux, y lo que hago es lo ejecuto ahí los comandos del ejercicio y voy capturando pantalla, ¿vale? Eso es lo que tenéis que ir metiendo en el documento. Si tenéis Debian ya instalado nativo, pues mejor, si no, pues con VirtualBox, que es una virtualización. El problema de la virtualización, bueno, no tiene ningún problema, es que a veces los nombres de las interfaces cambian, o la configuración, porque es una máquina dentro de la máquina. Pero bueno, una vez que entendemos eso, no tiene que tener mayor dificultad. Bueno, no funciona el servidor FTP, así que si ya lo descargaste el otro día mejor, y si no, pues tampoco pasaría nada si trajerais un pendrive, por si tenéis que copiarlo en local, para aprovechar las horas de clase. Si no, yo os voy a explicar cómo se hace y vosotros luego en casa tenéis que ser capaces de hacerlo. Pero para hacerlo en casa tenéis que llevar la imagen, evidentemente. Entonces lo que yo dije el otro día era que lo subierais a un Google, a una nube de Google, a un Google Drive de algún compañero, cualquiera que lo subiera, y os lo compartiera, por ejemplo, por el enlace de WhatsApp. Eso sería una opción. A las malas puedo hacerlo yo, puedo subir la imagen a mi Gmail y os lo comparto, ¿vale? Como tengo vuestras direcciones, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien en clase, pero es importante que el jueves no perdamos el tiempo en no me funciona, no puedo acceder, o sea, yo voy a intentar optimizar el tiempo, lo siento mucho, de verdad, es que no hay más tiempo. Y igual que el otro día no tenía tiempo de ayudaros a recuperar una contraseña de Cisconet Academy, que eso lo tenéis que hacer vosotros, lo que os voy a explicar, en teoría también tenéis que hacerlo vosotros. Ya sé que a lo mejor muchos nunca habéis visto VirtualBox y no habéis visto una máquina virtual, pero lo siento, es una herramienta que tenemos que usar para impartir el módulo. Igual el sistema operativo ya lo habéis usado, y estoy hablando por hablar, pero sí es verdad que tenemos que ir muy rápido estos jueves, ¿vale? Entonces no puedo dedicar demasiado tiempo a la teoría, ni tengo que ir al meollo, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a compartir la práctica. Venga, voy a darle a compartir la ventana. Venga, y voy a intentar explicarlo lo antes posible, pero insisto que el jueves lo haremos en clase. Venga, entonces, este era el ejercicio que me hubiera gustado trabajar el jueves. De hecho, me di toda la prisa del mundo por tenerlo preparado para el jueves, pero luego al final no pude venir el jueves. Y bueno, sería la tarea. No, este no es. Este es el que explicaba antes. ¿Por qué me sale? Ay, no lo he cambiado. Vale. Bueno, no le hagáis caso a esto, ¿vale? Esto está mal, pero lo he cambiado ya esta mañana, pero no lo he subido al archivo, ¿vale? Lo voy a cambiar ahora esta tarde. Pero sí, esta es la tarea. Es decir, si entramos al curso, vale, o sea, no le hagáis caso donde pone tarea, debería ser una POE, ¿vale? Ya lo he cambiado en mi ordenador, pero no he actualizado el fichero, ¿vale? Este de aquí, lo tengo que actualizar. Bueno, entonces, aquí saldrá, pues, tarea presencial, evaluable. Esto de coger un archivo de otro, pues me lío, ¿vale? Entonces no me da tiempo a cambiar la nomenclatura. No pasa nada. Venga, vamos a centrarnos, nos olvidamos del título. Sería la tarea, sería del 25%. Bueno, y vamos a hablar de las clases. Entonces, ya os he explicado en la práctica anterior que la clase A es aquella que va de 0 a 127, la clase B de 128 a 191 y la clase C de 192 a 223. Y me paro porque ya no me hace falta más clases para esta práctica. Bueno, sí realmente, pero lo importante está aquí. Esto quiero que lo entendáis, que yo no me lo he inventado, que esto está sacado del RFC. El RFC es un documento técnico que se publica en los estándares de internet y que se expresa en texto plano. Por eso viene en este formato ASCII y te dice, bueno, pues cómo son las clases, y te dice que esto se escapa del direccionamiento, ¿vale? Entonces aquí estaría la E y la D, ¿vale? Entonces nosotros vamos a centrar en esas tres. Te dice que los bits de mayor orden empiezan por 0 y se hace como un castillo, ¿vale? Y ahí es cuando aplicaremos el razonamiento. Vuelvo a repetir la tabla, porque es importante. Aquí te explica por qué la dirección más pequeña es la 0 y por qué la dirección más grande es la 127. Esto lo tenéis que leer a conciencia, La clase B te dice por qué la más pequeña es la 191, la 128 y la más grande es la 191. La clase C, la clase D y la clase E, ¿de acuerdo? Venga, entonces aquí tenéis un ejemplo de configuración de Windows 11 o Windows 10, que ya lo eran Windows 8 y Windows 7, en Windows XP prácticamente la interfaz es igual.
Esta es de Windows 10, ¿vale? Os he puesto Windows 10, Windows 11, no, Windows 11 ha cambiado un poco, pero he dejado la imagen que tenía de otras prácticas. Pero vamos, podemos verla ahora mismo si queréis, ¿vale? Si nos vamos a... bueno, ahora se puede ver, hacer directamente de aquí. A ver, va que ahora no lo vais a ver, tengo que compartir la otra ventana. Bueno, en botón derecho abajo donde tenéis el icono de acceso a la red, si le dais a abrir configuración en redes, ¿vale? Hay una opción que se llama cambiar opciones del adaptador. La tengo que hacer rápido y luego lo abro para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, si, bueno, es que es prácticamente igual. Sí, es igual. Es la misma imagen en Windows 11 que en Windows 10, ¿verdad? Ni siquiera la voy a poner. Lo digo porque según la versión de Windows 11 parece que ha cambiado un poquito la interfaz, pero es igual. Bueno, pues daros cuenta, aquí estoy poniendo una dirección muy utilizada, que se utiliza muchísimo, ¿vale? ¿Estáis viendo la pantalla, no? Sí, vale. Se utiliza muchísimo en redes privadas, en redes locales privadas, que es 192.168.1.1. Entonces yo aquí le he dado al tabulador y automáticamente el sistema operativo me ha metido aquí la máscara por defecto porque ha visto que he puesto un 192, ¿vale? Eso lo hace el software por defecto, porque entiende que si tú no vas a modificar la máscara, se le pone la máscara asociada que se estableció en el RFC 791, que definió el protocolo IPv4 en 1961, ¿vale? Entonces esto lo vamos a hacer en clase, o podéis hacerlo vosotros, mejor dicho, porque no tenemos Windows en clase, o sí tenemos, creo. Y bueno, es una curiosidad que veréis que también ocurre en los equipos de Windows de Cisco, que le dais al tabulador y os lo escribe solo, ¿vale? Entonces, esto está mal también, porque está copiado, ¿vale? Lo tengo que cambiar los dos. Disculpadme de verdad, pero es que no me da la vida para más y no me ha dado tiempo a comprobarlo. Bueno, esto evidentemente está copiado de la grabación anterior. Bien. La introducción teórica es igual prácticamente que la del otro ejercicio, ¿eh? Realmente lo que me interesa es la parte práctica. Entonces, vamos a hacer un programa que nos dice, le introducimos una dirección y nos dice si está reservada, si se puede utilizar o si se puede asignar un equipo porque es de ámbito privado y además la podemos usar, y te dice si es de clase A, clase B y clase C, ¿de acuerdo? Es decir, una calculadora que hace una serie de cálculos. Esto yo en grado superior lo hacíamos y lo programaban los estudiantes, aunque en ASIR tampoco aprenden demasiada programación, pero es una forma de meterles un poquito de programación. En grado medio no considero que ahora mismo sea necesario que tengáis que saber hacer esto, pero estaría muy bien que cuando acabáis el ciclo formativo supierais hacer algo como esto por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Esto es programación pura y dura, o sea, aquí no hay nada, no es demasiado complicada, pero tampoco es nada sencilla. Entonces aquí yo lo que os pido simplemente es que lo copiéis, lo peguéis, ¿de acuerdo? Es un código importante, son unas, no sé, como diría, unas 90 líneas de código. Entonces, bueno, vamos a crear un archivo .sh, estamos hablando de un entorno Linux, lo vamos a editar con el editor Nano, vais a ver, todo esto que está aquí hecho lo tenéis que ir haciendo vosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues os voy a ayudar a hacerlo, pero bueno, esta tarea se tarda un tiempo en hacer, no sé si vamos en clase a ver mucho se puede ver en profundidad o no. Bueno, os explica cómo usar el Nano, que es el editor de texto clásico, cómo se le da permisos para que pueda ser ejecutable, cómo se convierte en ejecutable, y aquí hacemos varias pruebas. Entonces te digo que hagas pruebas con estas direcciones. Entonces, pues, si te das cuenta, te dice que es de clase C, que tiene la máscara /24, la WillMask, luego le doy una de clase B y me dice lo mismo, la máscara, ¿vale? En extendido, en abreviado y en WildMask. Y por último una clase A, y si os dais cuenta ha sido todas direcciones de ámbito privado, Una duda, ¿eso es la terminal o sí, Cisco esto es la Packet? terminal de Debian, sí. Es el equivalente al CMD de Windows. Bien, entonces esto lo ejecuto yo, aquí lo tenéis que ejecutar, pero hay una cosa importante y es que evidentemente no lo, ¿vale? Si, no tenéis por qué haberlo hecho. Si os dais cuenta, en el prompt pone que soy yo, ¿vale? Me gustaría que en vuestro prompt pusiera que sois vosotros, porque si no os pasáis la imagen de uno a otro y no hacéis el ejercicio. Entonces os tengo que enseñar cómo se crea un usuario, pero que también lo podéis buscar vosotros, ¿vale? La imagen que os descargáis del FTP del centro tiene una cuenta por defecto que es alumno, que tiene todos los permisos. Entonces de esa cuenta vamos a crear un usuario con vuestro nombre, vuestro apellido, nombre y apellido, ¿vale? Ya lo veremos. Y le vais a dar todos los permisos. Entonces vais a entrar con esa cuenta personalizada vuestro nombre, y entonces cuando hagáis las capturas tiene que verse aquí
y tiene que verse aquí que ese es el usuario que estés usando, y así, igual que hacemos en Packet Tracer, por una forma de que cada uno haga el ejercicio por separado. Bueno, entonces vais a hacer todas estas pruebas, ¿vale? Por ejemplo, la 0000 no se puede utilizar, ¿vale? Esto es una dirección reservada, se utiliza para protocolos como DHCP o BOOTP. Esta es para hacer pruebas internas, 127001, esta es para pipa. Luego tenemos una del RFC 5777 para la documentación. Luego tenemos, bueno, pues una que también está reservada, que es la de, vale, entonces aquí son estas pruebas, las tenéis que hacer, aquí os pongo las direcciones, vais a ponerlas por pantalla y las vais a comprobar que la calculadora os permite. Es decir, es un programita que os doy yo el código que tenéis que poner en marcha y tenéis que usarlo para ver qué clase pertenece a cada dirección. Bien, entonces, bueno, pues no es complicada, pero hay que saber hacerlo, y si ya quisierais entrar a un nivel de profundidad muy alto, pues sería intentar ver qué hace toda esta línea de código, ¿eh? Pero ahora mismo esto no entra dentro de los resultados de aprendizaje de redes, ¿eh? Puede ser que el sistema operativo sí, y de hecho seguramente lo vaya a dar, pero conmigo lo único que se va a hacer es copiarlo, pegarlo, convertir el fichero en un fichero ejecutable, utilizarlo correctamente y hacer captura de pantalla. Me parece una práctica muy bonita, muy chula para trabajar lo que son las clases y las máscaras asociadas. Bueno, esto ya os digo, me hubiera gustado haberlo hecho el jueves, pero no pudo ser, así que lo haremos este jueves. Voy a cerrar esto y me voy a centrar ya en la última, que es la de los comandos, que es otra práctica también muy chula que se ha quedado muy bonita. Voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Vale, ahora aquí sí lo he cambiado, ¿vale? Ahora se habrá cerrado esto. Vale, y voy a decirle a Google Meet que quiero compartir otra cosa. Venga, y se llama comandos. Esta es la última POE, ¿vale? Aunque la anterior no pusiera POE, pero lo voy a cambiar. Vale, aquí se está cambiado. Madre mía, no acierto una, estoy fatal. Esto es un 25%. Bueno, da igual, eso es lo de menos. Es una POE que es obligatoria. Luego en las características del documento sí sale. Bueno, pues lo revisaré de nuevo, pensaba que lo había dejado todo perfecto. Bueno, entonces vamos a ver comandos de configuración IPv4, tanto en Windows como en Linux como en Cisco. En Cisco ya hemos visto algo, en Windows y en Linux apenas, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de bueno los comandos? Pues mira, los comandos no son nada fáciles, son un poco complicados, sobre todo los de Windows, pero no cambian nunca o casi nunca. En cambio, la interfaz gráfica de los sistemas operativos sí cambia. De hecho, cambia bastante. Incluso dentro de Linux cambia totalmente según el tipo de Linux. Y dentro de las mismas distribuciones, de los mismos Debian, también cambia de una versión a otra. Entonces, si tú tienes los comandos claros y los tienes automatizados en un archivo como un .sh o como un .bat o un shell script o un turbo shell de Windows, eso te sirve para todas las versiones. En cambio, y de Cisco ya ni te cuento, de Cisco sí que cambian menos. Pero las interfaces gráficas, que es lo que tendemos a usar hoy en día y desde hace más de 20 o 30 años, sí cambian, y además a veces no son tan perfectas. Bueno, entonces un técnico de red tiene que saber usar cualquier configuración de red con comandos. Entonces esta práctica está dedicada a los comandos de red IPv4. Bueno, aquí tenéis un mapa de red que más o menos así va a ser como os presente los mapas de los ejercicios a partir de ahora. Ya a partir de la segunda evaluación, que os acordaros que está totalmente dedicada al resultado de aprendizaje 4, y vamos a trabajar todas las técnicas que se pueden trabajar en una red a nivel lógico. Ahí, ¿vale? La mayoría de mapas que yo os voy a pasar vienen en un dibujo, en un mapa de red, así, que lo hago con Packet Tracer y luego lo edito. También os recomendaría que lo hicierais vosotros así para vuestro trabajo el día de mañana. Bueno, pues aquí tenemos una parte de la red local, que es un equipo PC1 que tiene Windows 11 y un PC2 que tiene Debian 12, que son precisamente los sistemas que vamos a trabajar en la práctica. Bien, aquí tenéis cómo le llama Windows a la tarjeta de red, adaptador de Ethernet, que si hacéis ahora mismo ipconfig/all en vuestro equipo veréis que le llama así. Y así es como le llama VirtualBox a la tarjeta de red de cable, a la tarjeta de red de Ethernet, bueno, cuando le ponen la máquina Debian. Esto puede ser que cambie según si estáis usando la máquina virtual o no, ¿vale? Entonces, además esto tiene un sentido, te está diciendo que está utilizando una tarjeta de red cableada, que utiliza un puerto 0. Bueno, esto lo tiene por ahí apuntado, creo que lo he puesto, ¿vale? Porque le llama así, ¿vale? Porque cada sistema le llama de una manera, pero bueno, en VirtualBox le llama de esa manera y es la que tenemos que usar. Habría que mirarlo, ¿eh? Hay comandos para mirarlo. Luego el router, como es un router Cisco, pues la interfaz que estamos usando en este caso es la Gigabit Ethernet 01.
Y luego viene otra parte de la red local de la empresa, que es la que conecta el router de nuestro aula, por decirlo de alguna manera, nuestra LAN, a el router que le da salida a internet. Entonces esto es un esquema muy simplificado, porque aquí normalmente suele haber otro switch, pero bueno, he decidido hacerlo con un cable de conexión cruzada. Daros cuenta que ha cambiado. Disculpa que se me ha abierto aquí una cosa rara. Vale, ya. Bien, y aquí tenéis otra interfaz de otro router, y aquí le he llamado router internet, porque es el que nos da acceso a internet, aunque el término correcto sería router de borde o border router, que eso es un concepto que ¿vale? Tendremos que mencionar ya en la unidad de trabajo 4, que más adelante comenzaremos. Bien, pues ese es el mapa. Muy importante tener el mapa cerca o adelante a la hora de hacer el ejercicio, y pues en papel mejor. Y aquí tenéis bueno, pues la configuración que he tenido, ¿de acuerdo? Te dice además el sistema operativo que estamos usando en cada equipo, y bueno, pues que en base a este esquema de direccionamiento tenemos que pues actuar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí te dice cómo se haría la configuración en el equipo que tiene Windows. Esto pues son comandos de red puro y duro, es decir, esto es un programita que tiene Windows que se llama NetSSH, que significa shell de red, NetShell, interface, IPv4, estás diciendo que lo que vas a configurar es configuración IPv4, le dices que vas a poner a esta tarjeta de red, le vas a poner las direcciones de red, y las vas a poner de manera estática, y en concreto le vas a poner esta dirección de red con esta máscara, formato extendido, y con esta puerta de enlace predeterminada, que como tal y como aparece aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Acabo de ver un fallo. Esto no está bien. Esto es un 1. Y esto es otro 1. Y esto es otro 1. Madre mía, estoy fatal. Bueno, pues nada, disculpad. Ahora que tengo una hora libre, voy a cambiar los fallos estos y los vuelvo a subir, y os mando un aviso ahora de decir que está todo arreglado, ¿vale? Son las 3 últimas prácticas que tengo que cambiar. 3 detallitos, pero este sí es importante. A ver qué da el mapa. Router LAN. Claro, es que me he equivocado, ¿vale? He puesto mal. Esto sí que no puedo tener este fallo, ¿vale? Es la gigabit 01. Gigabit 01. O sea, esta dirección es la que tengo que poner aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y la 10. La 10. ¿Y por qué tengo la 10? Tengo un fallo ahí importante. Vale, nada, esto está mal. Esta tabla está mal. No podéis hacer el ejercicio con esta tabla. Está mal, pero fatal. Mal no, está fatal. Esta dirección es la 0101. Vale, disculpadme, pero es que no esperaba tener este fallo. Una duda. Sí. ¿Los comandos también los tendremos que aprender para el examen? Bueno, a ver, de memoria, estos comandos, los de Windows nunca los... Bueno, sí los he preguntado alguna vez, ¿eh? ¿De acuerdo? Los de Cisco sí. Los de Cisco son fundamentales porque los vamos a usar muchísimo a lo largo del curso. Entonces, soltar un comando de texto de memoria pues es un poco rollo, ¿eh? Lo ideal sería aprendérselo, pero si no te lo pongo que me lo hagas de memoria, igual sí te pongo el comando y te digo que me lo expliques. Con lo cual, más o menos te lo vas a aprender. Pero es verdad que esta configuración es un poco rollo, ¿eh? Y además la única forma de aprenderlo es escribirlo 100 millones de veces, no tiene más historia. Te puedo poner un ejemplo y te digo que me hagas otro en base al ejemplo, eso es más fácil. También te lo podría poner, de hecho es lo que tenía pensado. Pero vamos, si al final te lo aprendes, mejor para ti, vas a ser capaz de responderlo todo, ¿vale? Pero yo preguntarlo así como tal, lo he preguntado alguna vez, ¿eh? Pero es complicado. De hecho, a veces lo pongo en un ejercicio que son 10 preguntas que vale 0,1 cada uno, y una de ellas es poner el comando, y es una que casi nadie hace porque nadie se la aprende, y es solamente los 0,1, pero es que depende, ¿eh? Depende del examen cómo se quede, pero en principio en algún momento te lo vas a tener que aprender. Bueno, esto está bien, lo que está mal es la tabla, ¿vale? La tabla la tengo que comprobar, ¿vale? Pero esto sí está bien hecho. Así que este ejercicio esperaros a que lo actualice. Si lo vais hecho lo volvéis a hacer, no pasa nada. Bueno, esto lo que hace es poner la dirección de red, la máscara de red y la puerta de enlace. Aquí ponemos el servidor DNS1 con otro comando, y con este otro comando, al decirle index 2,
lo pone como DNS secundario, ¿vale? Se puede configurar varios DNS, bueno, pues se tiene que hacer con 3 comandos, y es el equipo que menos comandos tiene, el Windows, ¿vale? Aquí los tenéis ejecutados, esto lo tendréis que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, y tendréis que, no tenéis que hacer captura aquí, tenéis que ejecutarlo, ¿de acuerdo? Tenéis que simplemente escribirlo en las tablas. Vale, luego hay un comando para comprobar que se ha configurado correctamente y os saca la configuración que yo quiero. Esto es un comando, bueno, pues que no se usa mucho porque además he hecho un filtrado para que aparezca solo la tarjeta Ethernet, no aparezca la de Wi-Fi. Bien, luego además esto sería la parte de Windows. Luego viene la parte de Linux, ¿vale? La parte de Linux, pues mira, aquí lo que hacemos es borrar la ruta por defecto, que es el equivalente a la puerta de enlace. En Linux hay que hacerlo de otra manera, se parece más a cómo se hacen los routers. Esta es opcional, pero tendréis que hacerla porque como es una máquina virtual tendréis una ruta para salir a la máquina real. Entonces, bueno, pues yo la he puesto para que la hagáis, se borra. Esto está hecho ya con Debian, con máquina virtual. Aquí lo que hacemos es configurar la tarjeta de red. Bueno, pues es un comando IPADDR, parecido al de Cisco pero diferente. Se pone la dirección y mirad cómo se le pone la máscara con /24. Y esto porque es un dispositivo, se configura como un dispositivo que se monta, y este es el nombre que le ha puesto esta versión de Linux. Y luego con esto se le dice cuál es la puerta de enlace. Bueno, pues esta hay que borrar la ruta por defecto, ¿vale? Esta la borra y aquí la establece. Entonces sería como borrar la puerta de enlace y poner la puerta de enlace. Bueno, si lo habéis hecho bien, luego para poder configurar los servidores de DNS hay que entrar en un archivo de configuración del sistema. No se puede hacer con un comando directamente. Hay que entrar aquí y escribir esto. Darle a guardar. Y luego con esto comprobamos si se ha configurado la dirección de red y la máscara, si se ha configurado la puerta de enlace y si se ha escrito correctamente los servidores DNS. ¿De acuerdo? Entonces ves que pone colorito y todo, te pone que se te ha creado la tarjeta de red, que te la ha configurado con la dirección que tú querías, te dice cuál es tu puerta de enlace y además te muestra cuáles son los servidores DNS del archivo. Bueno, pues estos son los comandos que usaríamos. Ya sé que a priori esto ahora mismo agobia, dice, madre mía, qué complicado. Bueno, aquí está todo muy explicado. Y por último vendríamos al router, ¿vale? De todas formas, no lo hagáis esto esta tarde hasta que tenga la tablita de arriba cambiada, ¿eh? Porque si no vais a volver loco, no la vais a tener ninguna lógica. Bueno, ¿cómo se hace esto en Cisco? Pues esto se copiaría, ¿vale? A continuación también esto. Desde la interfaz principal, que es el modo global, se ejecutaría todo esto. Y si todo ha tenido éxito, pues como veis aquí, que no hay ningún fallo, ¿vale? Se podría luego añadir, se podría comprobar con estos comandos, como hago aquí, si se ha configurado y si la ruta por defecto también se ha configurado. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la parte teórica, que hay que echarle un vistazo. ¿Qué es la parte práctica? Pues aquí os pongo cómo se haría si añadimos un PC3 al mapa. Es decir, si os dais cuenta, el mapa original solamente tenía a ver, esto de aquí. Vale. Bien, mira, el mapa original solo teníais PC1 y PC2. Si quisiéramos añadir un PC3 aquí y un PC4 aquí, por ejemplo, pues os está preguntando cómo hacer esa nueva configuración. Y te dice que el PC3 utiliza Windows 11 o Debian. Según el sistema operativo, ¿cómo se haría? Bueno, pues aquí tenéis cómo se haría, le hemos puesto la 203. Si os dais cuenta es el mismo, es un resumen de lo que hemos hecho. Y el PC3, suponiendo que esta sea la interfaz, pues cómo se haría en Debian, ¿de acuerdo? Del router no te he puesto nada y ahora te digo que hagas tú lo propio con el PC4 y te dice, pues básicamente cambiar lo que tengas que cambiar. Esto sí os lo puedo preguntar en el examen, ¿entendéis? O sea, te puedo decir, te puedo enseñar un ejemplo de código o preguntarte cosas sobre estos comandos, porque has tenido que leerlo, has tenido que utilizarlo, pero te digo que lo cambia. Aquí, ¿qué es lo que cambia realmente? Pues en vez de poner 203 se pone 204, poco más. Es decir, la configuración es igual. Y luego te digo que lo hagas en Debian, ¿vale? Te digo que compruebes primero la interfaz y cuáles son los comandos que usarías, pues entonces tienes que mirar el comando que yo he usado arriba y ponerlo abajo. Pero te dais cuenta, la mayoría de comandos son exactamente los mismos, ¿eh? Y bueno, esto sería una aproximación muy buena al protocolo IPv4, que en esta unidad de lo que se trataba, y al fin y al cabo creo que lo conseguí con estas prácticas. Y luego tenéis que contestar verdadero o falso.
Solo falta, como digo, una actividad no presencial, que es la de rellenar las tablas con los acrónimos y las siglas. El tipo de la rueda de aprendizaje 3 y el resto ya lo tenéis subido, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay ningún desastre, nos vemos este jueves a las 3. Este jueves empiezan los exámenes de presencial, de distancia de segundo. Entonces el instituto va a ser una locura de personas, con lo cual no creo que me quiten el aula. Pero si me lo quitan, os tengo que reubicar, pero voy a ir a preguntarlo ahora conforme acabe, si es necesario. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Que ya me he agotado el tiempo al máximo. Sí, dime, Carlos. ¿Y esos exámenes de segunda qué se va a hacer? ¿Exámenes de qué? De segunda, poner en el No, horario. mañana son los exámenes de distancia de segundo curso y de Ah, semipresencial de segundo curso. Pero lo vale, que pasa es que ocupan las aulas del centro, entonces en principio el aula nuestra no deberían quitárnosla. Si nos la quitaran, pues os tengo que reubicar, ¿vale? Pero voy a preguntarle ahora a la jefa de estudios de FP que está aquí y si no me han quitado el aula, nos vemos a las 3 en el aula. ¿De acuerdo? sí, de buena. Venga, pues nada, un saludo y que paséis buena tarde. Venga, hasta el jueves.